Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Mano con la Defensoría. El día de hoy compartiremos con usted información importante, información que estamos seguros le ayudará a proteger de mejor forma los derechos de sus hijos. ¿Conoce usted cuáles son los motivos por los cuales los niños pueden ser expulsados de los colegios? ¿Cree que es una medida arbitraria? ¿Cree que es una medida idónea? Preste atención porque en el siguiente reportaje despejaremos estas inquietudes. Esta menor, que oculta su identidad por temor a las represalias, fue expulsada de su centro educativo y las razones se desploman porque no tienen fundamento. El simple hecho de haber participado de una reunión en casa de una de sus compañeras, para el director del plantel, fue motivo suficiente para considerar el hecho un grave acto de indisciplina y decidió que esta adolescente, que cursa el cuarto año de secundaria, quede fuera, pierda el año y se vea seriamente afectada. Y nos llevaron a la dirección y de ahí empezó a interrogar a cada una. El director después decía de quién fue la idea todo esto, pero de ahí el director decía querían que todos me echen la culpa a mí. Tú te me vas, me dijo. Y yo le dije, escúcheme por favor, le dije. No, tú te me vas, me dijo. Y no la escuchó. No tomó en cuenta sus calificaciones y todo su desempeño dentro de la institución. Yo quiero regresar. Yo estoy de segundo, pues, igual que me voten así. Yo soy de primaria, he sido escolta, juego básquet. No quiero. Es injusto lo que está haciendo. Sí. Lo curioso es que en la reunión a la que asistió esta joven también participaron varias alumnas más y solo a ella se le castigó de la manera más drástica. El resto de sus compañeras solo fueron suspendidas por algunos días. Él no piensa cómo se siente ahorita mi hija. Mi hija se siente mal. Él no hace más que decir que se vaya allá sola. No conoce a nadie. Además, no es nada grave esto lo que ha sucedido, ¿no? Y si él quería votar, ¿por qué no votó a todas? ¿Por qué con mi hija? ¿Por qué solo a ella? En esta reunión son 7 alumnitas. De las alumnas, él solamente suspende por 5 días a las 6 alumnas. Y a mi hija me la bota prácticamente del colegio. Ya está fuera del colegio ahorita. Pero en realidad lo grave es que el director aduce que su decisión de expulsarla ha sido respaldada por el Consejo de Indisciplina Institucional. Y según la norma, el referido consejo debe convocar a los padres de familia para presentar sus descargos, situación que en ningún momento ocurrió. Hace oídos sordos a lo que yo le digo. Él se basa en que se han reunido ese día, pero yo le digo, lo que ha pasado ese día no ha sido acá en el colegio, ha sido en la casa de una alumna en el RIMA, le digo, y no ha sucedido dentro del colegio, le dijo esto. Y además mi hija le está demostrando una buena conducta, le dije. Consideramos que el colegio debe tener una respuesta mucho más inclusiva, no en este caso de marginación, señalamiento o estigmatización de los alumnos que cometan alguna conducta inadecuada, sino más bien deberían tener en este caso un sistema de tutoría que responda a esta necesidad y de algún modo realice un trabajo coordinado con la familia. La Defensoría del Pueblo, tras seguir el caso, considera que la medida aplicada no es proporcional a la falta. En este caso nosotros hemos notado que no habría superado el juicio de necesidad, porque estamos hablando de una chica que ya está prácticamente por culminar el año y podría haberse tomado otra alternativa, y 2, tampoco ha sido razonable porque ha habido otras personas que han participado de este incidente y solamente es a una de ellas a la que le imponen una sanción extrema sin haber considerado el nivel de participación en esta eventual inconducta, ¿no? Nosotros consideramos que la medida no es razonable y por lo tanto hemos apelado, hemos señalado en este caso que la autoridad debería reconsiderar esta decisión. Yo quiero ir a mi colegio porque estoy perdiendo muchas clases. Esta estudiante aún aguarda con esperanza no perder el año escolar y que su derecho a la educación no sea pisoteado por el abuso de autoridad. La recomendación hecha por la Defensoría del Pueblo ha sido cumplida. La niña ya está en el colegio rindiendo sus evaluaciones finales. Seguramente muchas veces usted ha aplicado diversos mecanismos para corregir la conducta de sus hijos. Sin embargo, sin darse cuenta,
pudo haberlos castigado o humillado. Recuerden, las bofetadas, los jalones de cabello, de oreja, obligarles a ingerir alimentos hirviendo o las golpizas, las cachetadas, los peñiscones, constituyen castigos físicos y humillantes. En el siguiente reportaje conozcamos la labor de la Defensoría del Pueblo frente a este tema y otras instituciones del Estado que actúan en defensa de los niños. Hagamos que esto cambie. Adiós al castigo físico que es humillante. Hagamos que esto cambie. Reclamar tus derechos nunca se canse. Que esto cambie. Abusaste. Hagamos que esto cambie. Adiós al castigo físico que es humillante. Hagamos que esto cambie. Reclamar sus derechos nunca te canses. Hagamos que esto cambie. Porque abusaste. Yeah. Dice, se escapan de su gato por maltrato, quizás no hizo caso y le diste un correazo. ¿Cuántos casos que hay por ver? Niños y adolescentes que son atacados por inadaptados. Mamita, no me pegas porque es malo. Cantan, bailan, se reúnen, apoyando una sola causa: rechazar el castigo físico y humillante para los niños y adolescentes. He venido a bailar para que los niños no se dejen pegar. Nadie tiene por qué pegarme, es muy malo. Que no me pegue. Oye, ¿por qué tiene porque es peligroso. Cada uno a su modo, utilizando su lenguaje, saben que tendrán que decir no al maltrato, a los golpes y a la humillación. Esta es la primera feria que la Defensoría del Pueblo realiza para crear conciencia sobre los perjuicios que los golpes o cualquier tipo de maltrato ocasionen los más pequeños. Lo que nosotros hagamos con ellos a través del castigo necesariamente va a repercutir en su formación y en la vida adulta ellos van a repetir esas prácticas. El efecto inmediato es la baja autoestima en las personas, igual esto influye en la baja socioestima y en la autodeterminación. Son personas que van a ser inseguras y que van a repetir en su vida adulta esta forma de comportamiento. Es por ello que la Defensoría del Pueblo hace esfuerzos para que el mensaje de decir de una vez por todas adiós al castigo físico y humillante llegue claro y contundente a todos los niveles. Muy bien, niños, Carlitos les ha escuchado y le ha contado a su tío lo que sucede en su casa y él lo ha llevado a la Defensoría del Pueblo. Allí le van a ayudar. Muchísimas gracias por ayudar a Carlitos. Hemos venido para decirle adiós al castigo físico y humillante y para decirle al Perú que nuestros niños no son solamente el futuro, son nuestro presente y sus derechos, o sea, los derechos de todos nuestros niños, tienen que cumplirse ahora. Y eso significa que no deben ser castigados en forma tal que ese castigo les implique dolor o les implique humillación. Sí deben ser corregidos, sí deben ser educados y cuando tienen un comportamiento inadecuado deben ser corregidos, pero mediante la conversación, mediante el diálogo, jamás humillándolos, porque eso solo genera el círculo negativo de la violencia. Y es que la violencia genera más violencia. Es un círculo vicioso que se debe romper. Y en esta tarea todos deben contribuir, incluyendo al Estado. Nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes que estén sufriendo esta clase de maltratos físicos, psicológicos, la comisaría, la Policía Nacional del Perú está atentos las 24 horas para poderlos servir y poder atender sus pedidos. Que no teman en acercarse, que nosotros estaremos atentos en atenderlos. Esta feria llegará a varios lugares con el mismo mensaje de alerta y de prevención. Corregir sí, castigar o humillar no. Nadie debe permitirlo.
Los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía de nuestro país constituyen el grupo más olvidado y postergado por el Estado. En el siguiente informe conozca cuáles son los resultados de la investigación hecha por la Defensoría del Pueblo que da cuenta de los principales problemas de salud que afecta a esta población. Cosqueño, jeji, cosqueño, jeji. Es un mundo de ancestrales y mágicas tradiciones, prácticas sagradas que el olvido y la indiferencia las han convertido en la única forma de combatir los males Le vas a poner hasta mañana. y enfrentar las necesidades en un territorio dueño de extraordinarias riquezas naturales, pero con carencias cada vez más difíciles de cubrir. Por tanto, olvido. Nosotros no conocíamos médicos, no conocíamos. ¿A dónde acudíamos? A nuestros curanderos, a nuestros tabaqueros, a nuestros chiripíes y saumeadores que existen en este momento. Así nos hemos organizado por una necesidad del pueblo indígena. Ahí está. Si te echas así después de 3 días, en 3 días ya no te hace nada ya para curar este mal de ojo. 42 etnias, más de 1000 comunidades nativas. Son compatriotas que conviven en la región amazónica, la zona de la pluricultura. Estas evaporaciones se utilizan mayormente para sacar el resfrío y dolores de hueso, para hacerle encimar todo tipo de enfermedad. Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios concentran a la mayor población de indígenas de la Amazonía y la edad promedio de vida de estos peruanos es de 49 años. Las enfermedades más frecuentes son las diarreas y las infecciones respiratorias, pero el contacto con la urbe los ha hecho acreedores de otro tipo de males, como el VIH-Sida y las alteraciones mentales. Pero la medicina moderna apenas si la conocen, oyeron hablar de ella, pero nunca estuvo cerca. La Defensoría del Pueblo realizó un estudio en la zona. Aquí, parte de lo que encontró. Casi el 80% de los centros de salud visitados no tienen posibilidades de ingresar a las comunidades que se ubican en su jurisdicción, pues no cuentan con ningún medio de transporte para hacerlo, ni para auxiliar o derivar a un paciente en caso de emergencia. Los costos tendrían que ser cubiertos por los pacientes, por obvias razones, situación imposible para los pobladores indígenas. La falta de medicamentos es más que preocupante, sobre todo para la protección de los niños, pues no existen cadenas de frío para la conservación de vacunas. La falta de médicos es otro punto neurálgico. Los pocos incentivos laborales acrecientan la escasez y el reducido número de profesionales de salud que trabajan en la zona no recibe capacitaciones. El 65% de los entrevistados aseguró que jamás las recibieron. Pero pese a que el Estado, a través del Plan General de la Estrategia Sanitaria, Salud de los Pueblos Indígenas, reconoce la importancia de promover la medicina tradicional, aún no se ha logrado que sus prácticas ancestrales y la medicina moderna se unan, intercambien conocimientos, apliquen juntas una atención adecuada a la realidad de cada una de las etnias. Los agentes tradicionales, personajes que practican la medicina nativa y que de cierta manera se involucraron en técnicas profesionales, son instrumentos valiosos en medio del desconocimiento y pieza clave para lograr la adecuación de los servicios de salud. Por ello,
es de suma urgencia que se formalice la práctica que realizan dentro del sector salud. Pero si este indígena está profesionalmente capacitado y a su vez está manejando las dos medicinas, medicina occidental y medicina indígena, la calidad de atención a las comunidades va a ser mucho mejor, porque estarán más cerca a su pueblo, usarán lo mismo de ellos y no habrá el hecho de venir un sistema e implantar lo que hacen afuera sin respetar los sistemas propios de las comunidades. Y es que las comunidades nativas solo accederán a un verdadero servicio de salud cuando, a pesar de la distancia, no estén tan lejos, se les entienda, respete y acepte que son distintos, pero no diferentes, que el resto de peruanos. Cosqueño, jeji, cosqueño, jeji. Los pueblos indígenas tienen derecho a usar sus propias medicinas tradicionales, a la conservación de sus plantas, animales y minerales, pero también a poder acceder a los servicios sociales que brinda el Estado. Lamentablemente, los médicos que prestan servicios en los pueblos indígenas no son oriundos de la zona, no conocen la lengua, no conocen las costumbres, y esto hace que la brecha se incremente aún más. No tienen una comunicación directa entre las personas que van a ser atendidas en el centro de salud y los profesionales de salud. Esto dificulta la interpretación de sus necesidades y las atenciones de salud. Por esto y por otras carencias que se ha detectado en la investigación, la Defensoría del Pueblo ha hecho una serie de recomendaciones a través del informe defensorial número 134. Entre ellas tenemos, por ejemplo, que el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud y las universidades del país tengan que evaluar la currícula de las facultades de medicina obstetricia y poder incrementar cursos de medicina tradicional para que estas dificultades puedan ser superadas. Del mismo modo, muchos médicos de la zona que ya se van incorporando y van aprendiendo un poco más de la medicina tradicional y la cultura de los pueblos indígenas son rotados constantemente. La Defensoría del Pueblo también ha recomendado en este sentido que se den mejores incentivos al personal de salud y que no pueda generarse esta rotación continua que afecta finalmente a este derecho fundamental de estas comunidades indígenas. Luego de la pausa regresamos con lo último del programa. Gracias por estar con nosotros de la mano con la Defensoría. Conociendo tus derechos te hace respetar. Yumi chayamunchi kausaiman yapan derechunchikwan. Somos iguales sin distinción de raza, sexo o religión. Tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Puedes circular libremente, sin que nadie te detenga. Tenemos derecho a opinar libremente por cualquier medio de expresión. Todos tenemos derecho a entrar y salir de nuestro país y elegir dónde vivir. Descansa, disfruta tu tiempo. Es tu derecho. Tenemos derecho a un adecuado nivel de vida que nos asegure salud y bienestar, a nosotros y a nuestra familia. Tenemos derecho a una educación gratuita y de calidad. Goza de la vida cultural, de las artes y participa en el progreso científico de tu comunidad. El espacio público te pertenece. Úsalo para desarrollarte libre y plenamente. Cuando no cumplan tus derechos, puedes presentarte ante las autoridades de tu país. ¡La justicia te ampara!
dignidad y justicia para todos. El 10 de diciembre se cumplirán 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerda que conociendo tus derechos te haces respetar. Lo que acabamos de ver fue elaborado en conmemoración a los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este texto tan importante sirve de inspiración a todos los estados para proteger y promover los derechos de todos los seres humanos. Recuerden que los derechos humanos pertenecen a todas las personas y por tanto tienen que ser respetados no solamente por las entidades del Estado, sino por cualquier otra persona particular. Recuerde que la Defensoría del Pueblo es una institución autónoma creada para proteger sus derechos. Si usted tiene alguna denuncia, las puede hacer llegar a través de nuestro correo electrónico que ya aparece en pantalla o acudiendo a alguna de nuestras oficinas a nivel nacional. Nosotros hemos llegado al final del programa y les agradecemos por haber estado una vez más en compañía de nosotros. Gracias y hasta la próxima.